words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think... Pues muy buenas noches. Buenas noches a todos los aquí presentes. Me vais a permitir que antes de nada salude a los que me presiden en la mesa. A mi derecha, a don Paco Durán como presidente y como director del Patronato Adolfo Niceto Alcalá Zamora. Perdona, es que ya no sé ya en qué patronato estamos ya. Hoy es un día de locura de tantas inauguraciones. Y por supuesto a Javier Arjona como autor del libro que nos acontece hoy. Precisamente hoy me he confundido porque hoy es un día de locura de la cantidad de actividades que hay culturales en Priego y ya no sé ni en qué estoy inaugurando de un lado a otro. Pero sí que me congratula ver y saber que a pesar de tantísimas actividades que hay hoy, en todos los lugares que hemos estado inaugurando está repleto de gente. Y eso quiere decir que la cultura en Priego siempre lo anuncio de que está viva y que tenemos la suerte de que a pesar que Priego es de las dimensiones que tiene una agenda que muchísimas capitales la envidiarían. Me congratula además también ver la sala de Niceto Alcalá Zamora repleta para poder clausurar este 30 aniversario del propio patronato. Y siempre lo he estado diciendo durante toda esta programación extensa que se ha realizado en estos 2 últimos meses, el agradecimiento a todos los miembros que durante estos 30 años de patronato han luchado y han trabajado para que la figura de don Niceto Alcalá Zamora esté donde actualmente está y seguimos reclamando la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Así que, Paco, en la parte que te toca, muchísimas gracias por ese arduo trabajo. Creo que podemos dar un balance positivo de esta jornada del 30 aniversario que hoy se clausura, y creo que como broche de oro no podía ser mejor que con la presentación de esta biografía de don Niceto Alcalá Zamora de la mano de don Javier Arjona. Ahora a continuación Paco Durán va a delatar su amplio currículum y creo que podemos estar muy orgullosos de que un escritor así y un historiador de la talla de don Javier pues escriba sobre don Niceto. Además en la propia biografía se puede ver el amor que tiene hacia este personaje, y creo que ese amor lo compartimos muchos prieguenses y muchos de aquellos que nos acercamos cada vez más a la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Muchas veces cuando vienen no solo gente relacionada con el patronato, sino sabéis que también trabajo como guía y vienen algunos turistas y me preguntan ¿qué biografía me recomendaría de don Niceto Alcalá Zamora? Pues hay varias biografías, pero creo que a partir de ahora podremos recomendar muchísimo la biografía de Javier. ¿Por qué? Porque aparte de ser una biografía revisionista de todas esas obras anteriores a la propia de él mismo, pues creo que también se incorpora partes novedosas, ahora lo hablará también Paco, de esos textos robados que por primera vez también se hablan en esta biografía, y creo que de las biografías más completas que actualmente tenemos sobre don Niceto Alcalá Zamora. Además el subtítulo del propio libro creo que resume muy bien la vida del propio Niceto, ¿no? El hombre que soñó con la República. Creo que hoy en esta biografía vamos a descubrir esa figura de don Niceto Alcalá Zamora, que muchos de los que hemos estado en contacto directo con el patronato tenemos la suerte ya de conocer, que cada vez podemos estar más orgullosos de este prieguense ilustre. Y además creo que también este libro, también lo estábamos comentando antes Javier, antes de comenzar la presentación, derriba muchos de los estereotipos que tanto de don Niceto Alcalá Zamora como de aquel periodo histórico tenemos por diferentes motivos, porque bien los historiadores lo sabemos. Muchas veces la historia se cuenta de diferente manera y depende de quién te la cuenta el cuento de diferente forma. Así que esperemos que hoy podamos descubrir un don Niceto más cercano y en el que, como he dicho, cada vez podemos estar más orgullosos de este gran personaje ilustre. Así que ahora le voy a ceder la palabra a don Paco Durán y seguido irá en palabra a Javier Arjona, así que a disfrutar de esta tarde hoy. Muchísimas gracias a todos.
Bien, muchas gracias, Isabel. Bienvenidos todos a este, como ella ha dicho, broche, yo creo que broche de oro, ¿no?, a esta jornada conmemorativa del 30 aniversario de la creación del patronato. Muchísimas gracias, Javier, por tu aportación. Yo voy a comenzar con una cita de alguien que es conocido por todos ustedes, y es Ian Gibson. Ian Gibson nos visitó en uno de nuestros congresos, en concreto en el tercer congreso, y lo primero que me pidió fue venir al patronato, ver los fondos que teníamos, y llegó a la conclusión de que en aquel momento era muy difícil hacer una buena biografía sobre don Niceto. Y contó una anécdota, me comentaba, lo hizo en público este comentario, que lo que más le sorprendió cuando llegó a España era la cantidad de libros de memorias que había en España, no solamente sobre personajes de la Segunda República, sino de muchas etapas, ¿no?, y las poquísimas biografías, las poquísimas buenas biografías, ¿no? Él mismo se contestaba, ¿no? Decía, bueno, para hacer una biografía hace falta un trabajo bastante arduo, hay que recopilar, bueno, por lo que es la correspondencia, lo que es la hemeroteca, lo que son las distintas biografías que haya paralelas, artículos, ensayos, y hacer un trabajo verdaderamente tremendo como el que ahora verán ustedes que ha hecho Javier, ¿no? Sin embargo, las memorias, bueno, pues a todos nos gusta hablar bien de nosotros, no nos cansamos, ¿no?, y podemos estar años escribiendo sobre nosotros sin ningún tipo de problema. Esa era un poco la anécdota, ¿no?, el porqué las memorias y el porqué las biografías. Aquí no nos encontramos con unas memorias, que son totalmente subjetivas, ustedes saben, sino que nos encontramos con una biografía y desde mi punto de vista bastante objetiva, ¿no? Pero yo quisiera hacer un breve repaso para que ustedes puedan saber el valor de esta biografía. Quisiera hacer un breve repaso de lo que han sido los biógrafos y la biografía sobre Alcalá Zamora, ¿no? Tenemos que remontarnos, la primera de ellas, el año 32, dos periodistas, Eduardo del Portillo y Carlos Privelle, son los que entrevistan al presidente y hacen una biografía que se llamaba Vida íntima y política de un jefe de Estado. Claro, tengan ustedes en cuenta que aunque Alcalá Zamora, cuando llega a la jefatura de la República, es una persona conocida, pero gran parte del país desconoce quién es el nuevo jefe de Estado, ¿no? Todo el mundo tiene interés en saber cómo fue su infancia, su adolescencia, su formación, ¿no? Cada biógrafo deja un poco su huella, ¿no? En concreto, aquí nos encontramos una biografía de Alcalá Zamora, como es lógico, en su plenitud, ¿no?, en su mayor magistratura, como era la jefatura de Estado. Es un poco gloriosa, ¿no?, esa primera biografía, pero desde luego muy íntima y muy cálida, ¿no?, con el presidente. Pero fíjense que habrá que esperar 55 años para que nos encontremos una segunda biografía. Durante esos años se ha estado destruyendo, borrando, terminando con la memoria de Alcalá Zamora, ¿no? Y esa biografía la lleva a cabo nuestro compañero, asesor del patronato, miembro del grupo de Priego, José Luis Casas Sánchez, ¿no? Se llevaba una aproximación biográfica, Niceto Alcalá Zamora, 1877-1949. ¿Qué tiene de importancia esta biografía? Pues la importancia que tiene es que es la primera que se hace después de la guerra, la primera que intenta recuperar esa figura de Alcalá Zamora. Y además se hace un momento muy clave, como fue el año 1987, en el que la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento realizamos esa exposición que pueden ver por aquí en estos paneles del 100 de aniversario del nacimiento de Niceto Alcalá Zamora y Torres. ¿Para qué sirvió todo aquello? Pues sirvió para, de una vez por todas, convencer a Pura y a Isabel de que lo más oportuno era donar esta casa al pueblo de Priego, al ayuntamiento, para que sirviese para lo que ya llevamos demostrando 30 años, ¿no?, de actividad. Evidentemente la biografía de José Luis Casas no es muy extensa, muy breve, pero como ustedes conocen su pluma, es una obra muy densa y creo que hacía un buen resumen, ¿no?, de esa biografía de don Niceto. Tuvo una revisión en el 92 y posteriormente en el 2006, a través de la Subbética, ha tenido una revisión, ¿no? ¿No se oye, Marco? Sí. Ahora. Bien, pues tenemos que esperar otros pocos años, hasta el año 99, con otro aniversario, el 50 aniversario de la muerte de don Niceto. Más en concreto, al año siguiente, en el 2000, uno de los proyectos que hubo era convocar un premio de historia que llevaba por nombre Niceto Alcalá Zamora. Ese premio se convocó entre Caja Madrid y Caja Sur y estaba dotado nada más y nada menos que con 4 millones de pesetas. Era un premio bastante suculento y el objetivo era el crear una buena biografía sobre Niceto Alcalá Zamora. El finalista fue Ángel Alcalá Galvez. Este hombre era sobre todo modernista, especialista en temas de la Inquisición, pero fue un encargo y se puso en contacto con el patronato, se le ofreció, igual que a Javier, todo lo que teníamos en aquel momento y elaboró una biografía muy extensa, 600 páginas, con el título de Niceto Alcalá Zamora y la agonía de la República. Desde mi punto de vista, la biografía era muy aparente, pero le faltaba cierta calidez.
con el personaje, ¿no? Cierto conocimiento, yo creo que aparte del personaje, que eso sí lo tenía, pero sí del entorno geográfico, social, ¿no? Del propio Niceto. El finalista de ese premio de historia fue otra persona conocida por todos ustedes, y era José Peña González, que en varias ocasiones lo hemos tenido, y su obra se llamaba Niceto de Alcalá Zamora. ¿Cuál es la huella que deja José Peña? Pues como gran jurista, él sobre todo se basa en la formación académica, jurídica, intelectual de Alcalá Zamora. Creo que es el que más claro dejaba el tema de por qué era la persona más facultada en aquel momento para pasar de un régimen a otro, por qué aún dimitiendo por el artículo 26 como presidente del gobierno provisional se le nombra jefe de Estado, ¿no? En definitiva, la obra de Peña tampoco es que sea muy extensa, pero una obra en la que se nota también esa calidez y ese apreciar, ¿no? al personaje. Yo creo que casi sucumbir al personaje, ¿no? Y fíjense ahí, hasta hoy, Javier, la obra que, estoy hablando evidentemente de mi punto de vista, ¿no? La obra que de mi punto de vista más se aproximaba al perfil de Alcalá Zamora era la de Julio Gil Pecharroman. Una obra que se llamaba Niceto de Alcalá Zamora, un liberal en la encrucijada. Este hombre se le encarga, la editorial Síntesis, le encarga una obra sobre Alcalá Zamora, es una obra de carácter divulgativo para que se dé a conocer, ¿no? Esa figura. Y hay una anécdota que se les voy a contar hoy a todos ustedes, y esto es la intrahistoria, no lo que voy a contar, ¿no? Este hombre nos manda una carta y nos dice que le han encargado de hacer una biografía sobre el presidente, que le gustaría saber qué hay aquí, qué fondos tenemos, qué publicaciones, cómo podemos colaborar, pero que lo disculpemos porque él no podía venir aquí a esta fundación, porque él no quería contaminarse y él no se dedicaba a hacer vida de santos, a hacer geografía, ¿no? Bueno, pues yo miraba a José Luis Casas y le decía, bueno, le contestamos, lo miramos un poquito, lo mandamos un poquito más para el norte o qué hacemos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente le contestamos, y cuando él vio precisamente lo que aquí hacíamos, lo que con distintos congresos, las obras que teníamos, nos pidió disculpas, y hoy en día es uno de nuestros mayores colaboradores y ha colaborado en otros muchos proyectos con el patronato, y desde luego de nuestros grandes difusores de lo que se hace aquí en Priego, ¿no? Sé que, pero creo, Javier, que hasta este momento la obra que más se acercaba a ese perfil de Alcalá Zamora, ¿no? Y la que mejor trataba la etapa monárquica, la que tú tratas perfectamente aquí, era Julio Gil Pecharroman, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, hay muchísimas más obras, Jesús González Pérez, ¿no? No voy a entrar en todas ellas que hay, ensayos, etcétera, pero sí, fíjense que en todas estas obras tratan al personaje con objetividad, pero a la vez con cierta calidad y con cierto cariño, ¿no? Pero no puedo dejarme atrás otra obra de la que no estoy en absoluto de acuerdo, es la única pega que le pongo, él lo sabe, a Javier, ¿no? Pero él tiene que hacerlo, porque para hacer una obra objetiva tenemos que tener todo, la fuente y todo lo que haya escrito. Y me refiero a una biografía que en el año 2016 hace Stanley Payne, que se llama Alcalá Zamora, el fracaso de la República Conservadora, ¿no? Es una biografía, si nosotros estamos hablando de que no podemos hacer vida de santos, en una biografía debe ser objetiva y no como una memoria, lo que tampoco podemos hacer es todo lo contrario. Los historiadores, nuestra primera obligación es la objetividad, intentar llegar a la mayor objetividad posible. Siempre hay una línea, ¿no? Pero llegar a la mayor objetividad. Y lo que no podemos hacer es lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, para que ustedes mismos juzguen, ¿no? Hay una cita que Javier la matiza, ahora se lo comento, ¿no? Y cuando habla de la cantidad ingente de obras de Alcalá Zamora, lo que estamos llevando a cabo, ¿no? En la colección de la obra completa, bueno, pues este hombre nos dice que esto es debido a que Alcalá Zamora no tenía autocrítica y no dedicaba tiempo a corregir sus textos, ¿no? Javier nos dice, bueno, esto lo dice Stanley Payne de manera cínica, ¿no? Por matar un poquito, bien, esto es un juicio de valor, ¿no? Todos los que conocemos los textos de Alcalá Zamora sabemos la perfección que tenían esa escritura, la revisión que habían tenido de los mismos, y esto evidentemente es una falsedad. Pero no se quede la cosa, ¿no? Porque hay otra que a mí me duele, esta no la cita Javier afortunadamente, ¿no? Y es que nos dice este hombre que como Alcalá Zamora nunca estudió por libre, en su casa, con libros prestados, en Cabra, que iba por los exámenes, ¿no? En la Facultad de Derecho, que tampoco pisaba las clases, ¿no? Y con ese expediente, porque claro, que con este motivo él se creía siempre que tenía la verdad absoluta, y de ahí le vienen los problemas con los ministros o con los presidentes, ¿no? Primero usted, yo considero que es otra barra basada. Y no quede la cosa, ¿no? Sino que en la contraportada de esta biografía dice lo siguiente, ¿no? Don Niceto de Alcalá Zamora, con su indisimulado afán de protagonismo, su tendencia a autoengaño, su falta de visión y juicios políticos, ¿no? Tuvo la consecuencia del fracaso de esa república, ¿no?
o culparle de que la guerra de España vino porque no entregó el poder a la lista más votada, ¿no? En fin, simplemente para que sepan que dentro de las biografías hay biografías serias y biografías porque siguen manipulando, ¿no?, el tema de la figura de Alcalá Zamora, cosa que nos duele bastante. De hecho, es el único libro que no verán en ninguna de las vitrinas que hay aquí en el banquete, en el patronato. Javier tiene que tocarlo. Repito, para que esté la objetividad hay que tocar todas las fuentes que tenemos. Y entrando ya en lo que nos ocupa, y muy brevemente, porque creo que es el autor quien tiene que hablarnos más de esta cuestión, ¿no?, pues le voy a decir, también desde mi punto de vista, bueno, en primer lugar, voy a presentarle a quién es Javier, ¿no?, porque no he leído su currículum, ¿no? Y yo, bueno, le he preguntado, bueno, Javier, pero ¿tú dónde naciste?, ¿no? Y me dice que nació en Bilbao, pero yo creo que es un priguense de Bilbao, porque verdaderamente el conocimiento que tiene de Priego, ¿no?, de su entorno, bueno, ahora nos contará un poquito esa cuestión, ¿no?, pero se lo dejaremos para el autor, ¿no? Bueno, pues Javier Arjona García Borreguero es doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Humanidades, en Historia, por la Universidad Francisco de Vitoria, con la tesis Niceto Alcalá Zamora, Pensamiento Político de la Monarquía de la República. En la actualidad es profesor de Historia de Occidente e Historia de las Civilizaciones en la Universidad Francisco de Vitoria, y su campo de investigación es la historia de España del primer tercio del siglo XX. Ha sido director del Aula Cultura de ABC y colaborador habitual en el diario digital El Debate. Como autor ha escrito sobre historia de España títulos como La historia paralela y Viajeros del pasado. Pues bien, entrando ya en la biografía que hoy le presentamos, y sin quitarle, por supuesto, totalidad ninguno al autor, lo más importante que tiene esta biografía es, también lo ha dicho Yesameno, es que utiliza todas las fuentes. Es decir, va a utilizar fuentes hemerográficas, toda la bibliografía, el diario de sesiones de las Cortes. Tiene la ventaja de que ya utiliza los famosos diarios robados, es decir, aquellos documentos que le son sustraídos a Alcalá Zamora del Credit Lyonnais y del Banco Hispanoamericano en el año 37, donde se encuentran ese dietario, esos diarios, ¿no?, junto con otros muchos documentos. Bien, estos documentos, como ustedes saben, van saliendo a la prensa. En el año 2011 sale el libro Asalto a la República, en el 2012 La Victoria Republicana y en el 2013 Memorias de un Ministro. ¿Qué tiene de importante? Él ha podido comparar las primeras memorias, que son estas, con la segunda memoria que Alcalá Zamora escribe en Po en el año 40, ¿no? Creo que es lo más importante. Y, bueno, como te dice en la contraportada del libro, ¿no?, y creo que no puedo mejorarlo, de estas palabras, el presente libro constituye una obra fundamental y más exhaustiva acerca de la figura de Alcalá Zamora, que parte de una completa revisión de toda la bibliografía publicada hasta la fecha, haciendo mención a los diarios robados, ¿no? Yo creo que son dos de los grandes valores que tiene este libro. Ya he apuntado otro, ¿no? El tercer valor que tiene, desde mi punto de vista, es que trata de manera muy, muy extensa la etapa monárquica, la etapa como ministro de Fomento, de Guerra, en la dictadura, ganando ya, digamos, un poco la biografía, ¿no?, de Julio Gil Pecharromán. Tiene el libro dos partes que quizás el lector puede darle cierta confusión, porque es una biografía extensa, son 600 páginas lo que nos encontramos de biografía. Pero hay una primera parte, unas 250 páginas, que son la biografía, y hay una última parte que al principio puede parecer, bueno, esto parece que está repetido, ya lo he leído en algún momento, ¿no? Pero no, esa tercera parte es el pensamiento político. Es decir, aquí, una vez que ya tengamos claro lo que es, muy, muy claro, ¿no?, lo que es el personaje, en esta tercera parte Javier nos aclara muchísimo su paso de la monarquía a la república, cómo se produce, el porqué, el anticlericalismo, el problema de una persona tan católica como Alcalá Zamora, con lo que ocurre con la quema de conventos, el enfoque sobre la cuestión catalana, los defectos de la Constitución del 31, que él siempre defendió, un Senado y una Constitución más parecida a la que tenemos que la del 31, bueno, por supuesto su modelo de república, incluso de política exterior, ¿no? Esto engrandece muchísimo la biografía, porque nos deja muy claro, ¿no?, ese papel de Alcalá Zamora. Bueno, yo creo que quizás ya lo último es que, por eso os digo que es el priguense nacido en Bilbao, ¿no?, se nota ese cariño, ese respeto y esa admiración por don Niceto, pero sin perder la objetividad que es obligatorio en una biografía de este tema. Y hay ese componente emocional, que ahora nos contará su autor, el porqué de ese componente emocional. Así que yo simplemente, Javier, muchísimas gracias por darnos esta manual, ¿no?, para que podamos seguir difundiendo la figura de Alcalá Zamora y dándola a conocer de manera ya mucho más
actualizada. También quiero hacerle un agradecimiento, una felicitación a la editorial Almuzara, porque la edición es impecable, la fotografía es también bastante interesante y muchas de ellas inéditas y de bastante calidad, ¿no? Y por mi parte nada más. Yo creo que Javier es quien tiene que contarnos un poquito más del tema, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a comenzar dando las gracias aquí a mis anfitriones, al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a Juan Ramón Valdivia, que llegará dentro de un rato, ya acaba de llegar, a Jezabel Ramírez. Estábamos esperando que llegaras para citarte. Y desde luego al Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, un organismo que está cumpliendo su 30 aniversario y que con Paco Durán a la cabeza hace una magnífica labor de divulgación para promover la investigación histórica sobre el personaje. A mí desde luego me ha puesto todas las facilidades del mundo y tengo que reconocerlo y lo diré en todos los foros, que es un placer trabajar con una entidad como esta, ¿no? Muchísimas gracias por la amable invitación de hoy. También agradezco de corazón pues la presencia de todos ustedes y entre ellos parte de familia querida y amigos, porque hoy es un día muy especial para mí. Estoy en Priego de Córdoba, estoy en mi pueblo y pongo el broche final emotivo, lleno de recuerdos, a un largo camino que comenzó en 2018 y que culminó el año pasado cuando leí la tesis doctoral titulada Niceto Alcalá Zamora, Pensamiento Político de la Monarquía a la República. Tengo que decir que fue invitado al tribunal de tesis Julio Gil Pecharromán y declinó la invitación alegando que estaba jubilado, que estaba muy mayor y que ya no estaba para estos trotes. Pero fue invitado porque precisamente es verdad que la biografía de don Julio pues es una de las más interesantes que existen, ¿no? Este trabajo de tesis doctoral vuelve hoy convertido en un libro, el libro que hoy presentamos, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Ahora veremos también el porqué de este título o de este subtítulo, ¿no? Para mí es un día precioso, lleno de ilusión y recuerdos por todo lo que me liga a Priego. Y permítanme que me ponga ahora un poquito nostálgico, ¿no? Mi padre, Joaquín Arjona Aguilera, nació aquí el 14 de noviembre de 1929. Y hace unos días hubiera cumplido 94 años. Cuando nació, la dictadura de Miguel Primo de Rivera tocaba a su final. Tan solo 2 meses más tarde, el militar jerezano entregaría su renuncia al rey Alfonso XIII. En ese momento, Niceto Alcalá Zamora era ya partícipe de un proceso revolucionario que tenía como objetivo devolver a España a una senda constitucional interrumpida en 1923 por el golpe de Estado. Un elemento del que voy a hablar un poquito más adelante, el por qué una persona como Alcalá Zamora encabeza la República. Y hoy vamos a romper unos cuantos estereotipos. En todo caso, aquel noviembre de 1929, cuando nacía mi padre, nuestro ilustre paisano, don Niceto, todavía no había cruzado la delgada línea roja hacia el republicanismo. Mi padre fue un hombre extraordinariamente discreto. Todos los que le conocen lo pueden atestiguar, ¿no? Sobre todo en cuanto a cuestiones ideológicas. Pero desde luego era conservador de tradición, católico y un enamorado de su pueblo. Yo diría que mi padre era monárquico, pero sin estridencias ni alaracas, porque ya saben ustedes que en este país, como diría Larra, si uno es conservador, debe ser católico, monárquico y con una concepción centralista o unitarista del Estado. No cabe en términos medios. ¿O sí? De eso vamos a hablar esta tarde. De un personaje que llegó a la presidencia de la República y que desde el punto de vista ideológico fue bastante singular. Se mantuvo al margen de clichés y estereotipos y fue fundamentalmente un hombre fiel a sus propios principios. Alcalá Zamora siempre buscó su propio espacio político y les adelanto que no lo encontró. Pues les decía que siendo mi padre un hombre muy moderado y discreto, apareció un día en casa, a finales de los años 70, algunos vamos peinando canas, con el célebre libro Memorias, sus segundas memorias, y es un libro que hace ya unos años me regaló dedicado. De hecho, Caprichos del Destino, aquella dedicatoria es lo último que tengo escrito de él. El libro había sido recién editado por Planeta cuando se cumplía el centenario del nacimiento de don Niceto, en un momento en el que la transición abrió finalmente las puertas al estudio de un personaje proscrito durante décadas. La figura de Alcalá Zamora había sido condenada al ostracismo
por parte de unos y otros, por izquierdas y derechas. Y como si de un faraón maldito se tratase, su nombre prácticamente había sido borrado y relegado al olvido. Esto es literal. Así como Tutmosis III se encargó de quitar todos los nombres de su tía, la reina Hatshepsut, de todos los templos del antiguo Egipto, los borró, los cinceló, pues de Alcalá Zamora se retiraron todas las placas con su nombre, como la que se había colocado en 1931 en esta su casa natal, y que fue restablecida casi medio siglo más tarde, precisamente en 1977. Pues por algún motivo mi padre tuvo la curiosidad de entender quién era aquel personaje y qué había supuesto en la historia de España del siglo XX. Saben ustedes que durante el franquismo no se estudiaba la Segunda República, y en los primeros años de la transición, aunque ya estaba presente en los planes de estudio, la verdad es que tampoco. Como estaba al final del temario, en una etapa en que nunca se llegaba en los colegios, ¿no?, a estudiar esta parte de la historia de España, salvo en ámbitos académicos muy particulares. Pues mientras mi padre leía aquel libro de memorias, le oí decir más de en una ocasión que don Niceto, siendo presidente de la República, le tuvo en brazos cuando era niño. Lo decía con cierto orgullo. Por algún extraño interés, mi padre siempre tuvo cierta inquietud por el personaje. Quizás él mismo se vio reflejado en Alcalá Zamora, puesto que fue un hombre forjado a sí mismo, nacido en Priego, brillante en sus estudios y que acabó teniendo una exitosa carrera profesional en Madrid. Desde luego, igual que don Niceto, tuvo presente durante toda su vida Priego como parte indiscutible de su corazón. Es curioso que mi padre, como don Niceto, nunca perdió un ápice de su acento cordobés. En todo caso, algo le atrajo de aquel hombre que acabaría alcanzando la más alta magistratura del Estado en 1931. Siendo yo un adolescente que jugaba y corría por estas calles en verano y en Semana Santa, y un poquito más tarde hasta me tomaba una copa casi aquí enfrente, ¿verdad?, pasé cientos de veces por delante de esta casa. Creo que también yo desde entonces, leyendo el rótulo de la placa, empezó a despertar cierto interés por mí el personaje, aunque tendrían que pasar muchos años para que se dieran las condiciones para poder empezar a investigar sobre la figura de Alcalá Zamora. En 2019 terminé la carrera de Historia, dando por fin rienda suelta, ¿no?, a una necesidad personal y vital después de muchos años dedicados al campo de la ingeniería. Precisamente mi trabajo fin de grado fue el primer impulso para acercarme al hombre que Miguel Maura describió en su libro Así cayó Alfonso XIII como un hombre originalísimo y excepcional. Ese mismo año, en el mes de septiembre, iniciaba la aventura de una nueva tesis doctoral, un intenso trabajo de investigación que hoy nos ha traído hasta aquí. Así pues, varias de las razones emocionales para escribir este libro ya están puestas encima de la mesa, pero hay mucho más. Desde un punto de vista historiográfico, la figura de Alcalá Zamora es extraordinaria, por lo que supuso para la España del primer tercio del siglo XX, y al mismo tiempo presenta un enorme atractivo por ser uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia contemporánea. Algo debió de hacer muy mal, o a lo mejor algo debió de hacer muy bien. Como dice Alcalá Galve, a quien ha citado también hace un momento, don Niceto no fue comprendido, ni en vida ni en muerte. Así que el reto para mí estaba servido. Decidí embarcarme por fin en este proyecto para tratar también de entenderlo. Después de muchas tardes de investigación, de meses atrapado por las fuentes, de ensayos, de bibliografía, devoré libros sin descanso y embelesado cada vez más por aquella enigmática, convulsa e increíblemente interesante España que se asomaba al siglo XX, no solo entendí por fin al personaje, sino que descubrí interesantísimas cuestiones sobre Alcalá Zamora que apenas son conocidas por el gran público y que, de alguna manera, deben contribuir a reescribir parte de una historia que no figura en los manuales. Esto es lo que busca la obra que hoy presentamos, poner al alcance de todos los públicos un personaje que sigue siendo un gran desconocido. Es importante acercar el singular pensamiento político del que fuera presidente de la Segunda República, contribuir también a reparar esa memoria,
porque fue un político injustamente tratado por la historiografía y era imprescindible dar a conocer algunos episodios relacionados con el primer tercio del siglo XX desde una nueva perspectiva. Aunque hay buenas biografías de Alcalá Zamora, elaboradas a partir del 77, este libro, como decía Paco, ha buscado integrar todo lo publicado hasta 2023, poniendo al día la bibliografía existente y ampliando el alcance precisamente con esos diarios robados. Una fuente primaria que salió a la luz hace pocos años, la impulsó Jorge Fernández Coppel, le di clase yo a su hijo precisamente hace ya unos años, y que apenas ha sido estudiada en el ámbito académico. Les adelanto que es una obra voluminosa, desde luego, pero que les va a encantar. Un pequeño anticipo. En el imaginario colectivo, el movimiento revolucionario que acabó con la monarquía alfonsina se gestó en el año 1930 por el impulso de una izquierda revolucionaria abanderada por el Partido Socialista y llegó el 14 de abril de 1931 a hombros de Manuel Azaña, considerado de manera universal como el padre de la Segunda República. Pregunten ustedes por la calle, pregunten en colegios, pregunten a reputados periodistas, pregunten a alguno que otro miembro del mundo académico. Alcalá Zamora, en todo aquel proceso, fue un simple convidado de piedra que apenas tuvo participación. Completamente falso y tremendamente injusto. Luego entraré a desvelarles algunas claves de dicho proceso revolucionario y el papel estelar de un Manuel Azaña en los meses previos a la proclamación de la Segunda República. Niceto Alcalá Zamora nació monárquico y murió republicano. Era católico practicante y, sin embargo, abanderó la etapa más anticlerical de la historia de España. Tras su destitución como presidente de la República, en abril del 36, casi en vísperas de la Guerra Civil, Niceto Alcalá Zamora acabaría cayendo en el más absoluto ostracismo. Para las izquierdas republicanas fue un lastre de la vieja política, anclado en el modelo conservador de la Restauración que impidió que España transitase hacia una etapa progresista. Para las derechas vencedoras de la Guerra Civil, un político anodino y sin empaque, cuyas equivocaciones abocaron a España a una de sus etapas más oscuras. Fue desde luego un hombre controvertido, con sus luces y con sus sombras. No pretendo en este libro hacer una defensa a ultranza del personaje, ni una apología contra viento y marea a favor de la figura de Alcalá Zamora, ni mucho menos. Ya comprobarán que soy crítico, muy crítico con varias de sus decisiones y desde luego con algunas de sus indecisiones, así como con el trato injusto que dispensó a ciertos políticos como Gil Robles, mientras permitió hacer y deshacer a otros como Azaña, del que se quejó amargamente en sus memorias, las segundas y las primeras, pero al que nunca supo hacer frente. Al mismo tiempo me parece imprescindible poner en valor sus méritos, defender su pensamiento político, tan ecléctico y particular, y explicar el porqué de una compleja y desconocida trayectoria que le llevaría a la presidencia de la República. Esto es lo que corresponde a un historiador: investigar, contrastar, documentar y poner negro sobre blanco. Lo que sucede es que en el caso de Alcalá Zamora yo tenía un trabajo previo a realizar, situar primero al personaje en su historia. De lo que no hay duda alguna es que Niceto Alcalá Zamora era un patriota y un demócrata de ideas liberales y al mismo tiempo de raíces conservadoras. Aquí viene su principal contradicción. De él dijo Miguel Maura, su compañero en el camino hacia la República y con quien no acabó demasiado bien, literalmente: pese a sus errores, que los tuvo, su figura sale nimbada de una aureola de bondad, de patriotismo, de rectitud, de honradez acrisolada y de ferviente deseo de acierto, virtudes congénitas en él que plasmaron su respetable personalidad. Algo similar dicen de él absolutamente todos sus coetáneos, de un lado y de otro. Podrán criticarle por un motivo o por otro, pero todos están de acuerdo en las virtudes del personaje. En este sentido, dice de él el hispanista Stanley Payne: pese a sus errores y excesos cometidos en el ejercicio de su cargo, Alcalá Zamora había pretendido convertir la presidencia en un poder moderador por encima de los faccionalismos partidistas. Su destitución, dice Payne, barrió la última garantía de gobierno constitucional imparcial.
Si hay algo en lo que están de acuerdo todos ellos, incluyendo todos sus detractores, es que Niceto Alcalá Zamora era un hombre bueno, de gran honradez y conducta intachable. Es cierto que era orgulloso, muy sentido, y como dice Maura, personaje también muy curioso, lo dice en su libro así, Cayó Alfonso XIII, y lo entrecomilla poniendo el acento andaluz. Dice, refiriéndose a una frase que le dice Alcalá Zamora: Miguel, yo no soy rencoroso, pero el que me lo hace, me lo paga. Era un hombre muy sentido, era un hombre que le gustaba el reconocimiento y que no le gustaba en absoluto caer en el ostracismo ni ser menospreciado. Y ahora verán ustedes por qué. Estoy en el sitio donde probablemente mejor se conoce a Alcalá Zamora. Cuando cuento esto en otros foros, seguramente van a entender cosas y aristas del personaje que no habían oído nunca, ¿no? Pero aquellos que menos conocen al personaje descubrirán en este libro que Alcalá Zamora tiene poco que ver con ese personaje anodino que unos y otros quisieron relegar al olvido. Su gran pecado fue el de tener unas fuertes convicciones que le llevaron a enfrentarse a la izquierda del primer bienio republicano y a la derecha del segundo bienio. Esto es interesante, la República tuvo un bienio que fue de izquierdas y otro bienio que fue de derechas. Tenemos esa imagen, ahora hablaré de ello, de una república que parece de izquierdas y parece... Bueno, vamos a matizar todo esto. Niceto Alcalá Zamora quiso encarnar una tercera España. Quiso abanderar un proyecto de centro aglutinante, que será un antecedente directo del modelo en el que Adolfo Suárez vertebró la transición a la muerte de Franco. Es importante reseñar que en el último tramo de la República, Alcalá Zamora pidió a Manuel Portela fundar el Partido de Centro Democrático, como alternativa política a izquierdas y derechas. Como dice Juan Pablo Fusi, refiriéndose a la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, no es casualidad que 4 décadas más tarde la nueva agrupación centrista que presidió la inauguración de una democracia estable ostentó casi el mismísimo nombre que la fórmula ensayada por Alcalá Zamora en el invierno de 1935. ¿Saben cuál fue el problema? Que en esta España nuestra, cainita, compleja y diversa, nunca ha habido espacio para el centro político, blanco o negro, azul o rojo, no somos de grises. Echen la memoria atrás y recordarán cómo la UCD acabó desapareciendo y Adolfo Suárez apartado de la política. Afortunadamente su memoria sí fue recuperada para la historia, aunque in extremis, y cuando el deterioro de sus facultades mentales ya le mantenían fuera del mundanal ruido. Recuerden a Rosa Díaz o Albert Rivera. En España los proyectos de centro no funcionan porque somos una sociedad profundamente polarizada. Antes les decía que si uno es de derechas debe ser automáticamente católico, monárquico y con una concepción centralista o unitarista del Estado. Pues esto lo podemos ampliar indefinidamente. Si uno es de izquierdas, hoy en día necesariamente debe estar a favor del cambio climático y además de la causa palestina. Lo cierto es que somos complicados y capaces de liarlo todo hasta el extremo. Hace unas semanas el Papa Francisco publicó una exhortación apostólica, Laudato Deum, en la que buscaba sensibilizar a los fieles sobre la cuestión del cambio climático. Vaya por Dios. Si un conservador tiene que ser, siempre según el estereotipo al uso, católico y negacionista del cambio climático, el Papa está creando la paradoja católico-climática, que viene a ser algo tan complicado como la del gato de Schrödinger. Si estar a favor del cambio climático es de izquierdas y las izquierdas son anticlericales, concluimos que el Papa Francisco tiene que ser, por tanto, anticlerical. Vamos, que no hay quien se aclare. Alcalá Zamora era liberal, pero luchó a brazo partido contra un anticlericalismo latente en su propio partido liberal, puesto que era un católico militante de misa diaria. Lo normal es que hubiera sido conservador, y así todo hubiera resultado más sencillo, ¿no? Pero es que desde un punto de vista social comulgaba con las ideas liberales. Cuando llegó la Gran Guerra, otro elemento para poner en valor su pensamiento, él fue un firme defensor de la neutralidad, apoyó a Eduardo Dato, pero él se contaba entre los germanófilos, es decir, el bando contrario al de sus compañeros de partido.
Como ven, era un hombre de ideas claras y fiel a sus principios, aunque tantas veces tuviera que nadar contracorriente. Además, a Aniceto Alcalá Zamora le tocó una etapa particularmente difícil. En el primer tercio del siglo XX, España buscaba salir de aquel modelo gastado de oligarquía y caciquismo para incorporarse a una Europa avanzada de progreso. Tanto Maura, Antonio Maura, don Antonio, como Canalejas ya habían puesto en marcha políticas regeneracionistas, aunque con escaso éxito. Así pues, cuando llega la República, Alcalá Zamora tuvo que luchar, por un lado, para vencer la resistencia de una tradición anclada en el atraso secular de un país fundamentalmente rural, que apenas se había subido al tren de la Revolución Industrial y que tenía, por ejemplo, en Andalucía una tasa de analfabetismo del 65%. Al mismo tiempo, Alcalá Zamora se puso la misión imposible de evitar que los cambios que traía consigo el nuevo régimen republicano, impulsado desde el primer bienio, cambiaran de manera abrupta y unilateral en pocos meses lo que debería de haber llevado años de consenso y que al final no acabaran provocando una fractura social, como así fue. La dificultad estriba en el enorme escalón que había que superar. Debido a que España nunca llegó a consolidar un proceso revolucionario de abajo arriba, como sí había sucedido en algunos países de Europa en el siglo XIX, países que habían dejado atrás el antiguo régimen, España se asomaba al siglo XX todavía sumida en un modelo anticuado y pseudodemocrático. Era un modelo liberal, pero entenderán ustedes, la democracia como tal tiene un pequeño antecedente en la Segunda República y la auténtica democracia con todas las garantías, con todas las igualdades, llegará en el 77, a partir de la transición. Como muchas veces les explico a mis alumnos, la democracia, entendida con todas sus connotaciones, sufragio universal, garantías en el escrutinio de resultados, estará con la Constitución de 1978. Antes hubo un modelo liberal, pseudodemocrático. Es cierto que en todo caso esa Segunda República es lo que más se pareció a la España actual. Tras estas primeras ideas, es el momento de empezar a arrojar alguna luz sobre el personaje que hoy nos ocupa y cuya memoria, como hemos dicho, ha estado durante décadas intencionadamente trufada de falsedades y descrédito. Primera pregunta. ¿Era Alcalá Zamora un personaje insulso y anodino, como la historiografía de posguerra, construida por izquierdas y derechas, han querido hacernos ver? Pues juzguen ustedes simplemente por su currículum vitae. Aniceto Alcalá Zamora podría considerarse hoy en día un superdotado de memoria prodigiosa. Dice una frase en uno de sus libros que a mí me causa muchísima envidia, porque yo soy incapaz, ¿no? Dice, jamás escribí un discurso, a lo sumo un guión que pince las ideas, y no mirarlo luego, que haya quedado grabado el pensamiento en el espíritu. Si revisan ustedes la cantidad de discursos de Alcalá Zamora en todos los foros, incluido en el Congreso de los Diputados, discursos extraordinarios, sin leer absolutamente nada, con unas ideas y ni siquiera el guión delante. Me parece un hombre de una memoria, una capacidad de hilar ideas absolutamente extraordinario. Alcalá Zamora se gradúa en bachillerato a los 14 años, acudiendo, como decía Paco, al Instituto de Cabra únicamente a examinarse. A los 17 años, se había licenciado en Derecho. A los 17 años hoy nuestros hijos están cursando primero de bachillerato, ¿no? En el verano de 1897, y en el contexto de una España de luto porque acababa de ser asesinado Cánovas, se trasladó con 20 años a Madrid a cursar estudios de doctorado que completaría 2 años más tarde. 22 años, doctor. Así que, con 22 años, doctor en Derecho, y ese mismo año sacaba las oposiciones al cuerpo de letrados del Consejo de Estado con el número 1 de su promoción. En paralelo comenzaba su andadura política. Se integraría rápidamente en la facción moretista del Partido Liberal y pronto montaría además un despacho de abogados en Madrid que se convertiría en uno de los más prestigiosos de la capital. Anodino y falto de preparación, así a bote pronto no parece, ¿no? Bueno, pues es que además Alcalá Zamora escribió una 30 de libros, pero no libros así al uso, libros de una temática tan variada como compleja, que le sitúan, después de que lo han visto los expertos, a la altura de los grandes de nuestra edad de plata. Un ejemplo,
es capaz de analizar problemas de tipo moral en la novela I Promessi Sposi de Alessandro Manzoni, ambientada en el siglo XVII, y al mismo tiempo diseccionar el pensamiento del Quijote en una de sus obras más conocidas, donde demuestra un enorme conocimiento de los autores españoles del Siglo de Oro. Al mismo tiempo fue un extraordinario jurista y un orador sobresaliente. Sabrán ustedes que en la noche del 14 de abril de 1931 Alcalá Zamora se pone a redactar todos los decretos para el arranque de la República de carretilla. Miguel Maura le mira con una cara de fascinación porque no se cree lo que está viendo. Pues él empieza rápidamente y de memoria, escribe y va redactando todos los decretos para el arranque de la República en aquel día tan complicado, ¿no? Jurista sobresaliente, entusiasta de la dialéctica y de la retórica y de los grandes parlamentarios del siglo XIX y XX a los que admira. De hecho, tiene una obra preciosa que es Oratoria Española, Figuras y Rasgos, ¿no? Seguimos ampliando el currículum. No sé si sabían ustedes que fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1920. Fue miembro al mismo tiempo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también miembro de la Real Academia Española de la Lengua, donde su discurso titulado Los problemas de derecho como materia teatral fue contestado por don Ramón Menéndez Pidal, miembro de las 3 academias al mismo tiempo, y colaboraba con todas ellas. Al mismo tiempo que estaba en el Parlamento en la primera etapa y era presidente de la República en la segunda. Así pues, estamos ante un personaje fuera de serie, un hombre tremendamente formado, de enorme cultura, que además adquirió una gran experiencia profesional al ocupar distintos puestos en la administración del Estado. Cuando arranca la República, Alcalá Zamora es muy valioso por varios motivos. Uno de ellos, su enorme experiencia en la administración del Estado. Él conocía lo que el resto de políticos no tenían ni idea. Y al mismo tiempo era un jurista de primera categoría y por tanto sabía por dónde se andaba, ¿no? Y tercera razón, es un hombre de raíces conservadoras, le interesaba muchísimo al movimiento republicano una persona como él capaz de aglutinar a una derecha más conservadora, más católica, muy asustada el 14 de abril del 31 con la llegada de la República, ¿no? Aunque en política seguramente conocemos más su etapa al frente de la República, conviene recordar que Alcalá Zamora fue diputado ininterrumpidamente desde 1906, año en que logró entre bastidores un acta por el distrito de la Carolina, ya hemos dicho que era una etapa de oligarquía y caciquismo, ¿no?, hasta 1923, el año del golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1917 fue ministro de Fomento y en 1922 repitió como ministro, pero esta vez en la cartera de Guerra, y en ambos casos bajo la presidencia de el marqués de Alucemas como presidente del Consejo de Ministros. Así pues, la carrera fructífera y hasta que llega la República había ocupado todos los puestos de la administración y había sido 2 veces ministro, ¿de acuerdo? Algo quizá menos conocido de Alcalá Zamora es que, por ejemplo, en 1913 recibió la propuesta para ser alcalde de Madrid. Esto tenía truco. La propuesta para ser alcalde de Madrid era a cambio de retractarse de un incisivo discurso que él había pronunciado en las Cortes en el debate de ley de mancomunidades, en el que se oponía a su propio partido en el proyecto impulsado por la Lliga Regionalista por entender que él entendía que constituía una amenaza para la unidad del Estado español. Fue súper crítico con su jefe de filas y, bueno, de alguna manera la Lliga se enfadó. Ya saben ustedes que los catalanes se enfadan y lo que buscaron es: Alcalá Zamora, retráctate y te ofrecemos la alcaldía de Madrid. Bueno, genio y figura, para que le digan eso a Alcalá Zamora. Evidentemente jamás aceptaría una oferta similar, ¿no? ¿De dónde le viene a Alcalá Zamora su vinculación con el Partido Liberal al que perteneció hasta 1923? Dicho de otra forma, ¿cuál es la ideología política de Alcalá Zamora? Que no nos enteramos, es conservador, es liberal. ¿Qué es Alcalá Zamora? Pues fíjense ustedes, su familia es de tradición liberal, monárquica y respetuosa de la Constitución de 1876. Por cierto, la Constitución más longeva de la historia de España. La que tenemos ahora está a punto de alcanzar a esta, nos quedan 2 años. 2 años, vamos a ver si llegamos, ¿no? Que está la cosa muy malita. De los tíos de don Niceto,
Luis fue colaborador del general Primo y diputado por Montilla por el Partido Progresista, y fue la vieja amistad de su padre con Segismundo Moret la que le abriría las puertas del Partido Liberal a su llegada a Madrid. Recién aterrizado en la capital, dijo de Alcalá Zamora un republicano de pro como Gumersindo de Azcárate: usted, que es andaluz, católico y monárquico, del que nadie podría atribuirse un prejuicio sectario, sería el sucesor que yo me diese. No parece, por tanto, haber duda sobre su querencia monárquica en este momento en su llegada a Madrid. Alcalá Zamora no es un personaje diabólico republicano que vive sumido en alguna especie de contubernio durante años. No, Alcalá Zamora es un personaje liberal, monárquico y de aquella España que se estaba asomando a aquel siglo XX de una manera muy discreta, anclada en esa política caciquil, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista ideológico, don Niceto podría considerarse, en cierto modo, una izquierda moderada o un centro izquierda, atendiendo a su marcado sentido de justicia social. De hecho, así se describe él mismo en sus diarios robados, cuando está describiendo los perfiles del comité revolucionario creado en el Pacto de San Sebastián. Él es consciente en ese pacto que tiene gente de izquierda revolucionaria bastante complicada y él se quiere situar en un punto central. Por eso él mismo se define como una izquierda moderada, ¿no? Un centro izquierda, diríamos. Pero al mismo tiempo Alcalá Zamora era un católico de tintes conservadores, que Stanley Payne define como un hombre del siglo XIX, de profundas raíces provinciales, formado en la cultura política de la Restauración, elitista y predemocrática, conservador de tradición. Si mezclamos las dos visiones, obtenemos un pensamiento híbrido, liberal en lo social y defensor de la democracia y la Constitución, y al mismo tiempo conservador de espíritu y tradición. Si don Niceto tiene este perfil político, moderado y monárquico, ¿qué le lleva entonces a abanderar un proyecto republicano que el 14 de abril acabaría con Alfonso XIII en el exilio? Pues la respuesta de nuevo es sencilla: sus profundas convicciones democráticas. Cuando Miguel Primo de Rivera lleva a cabo su pronunciamiento militar en septiembre de 1923, con el consentimiento del monarca, o quizá deberíamos decir empujado por el rey Alfonso XIII, decidió suspender las garantías constitucionales y dejar en suspenso la Constitución, por tanto, de 1876. A continuación, comenzó a construir un proyecto político, Primo de Rivera, con el objetivo de institucionalizar la dictadura. Y ante esa situación, una serie de políticos monárquicos iniciaron un proceso revolucionario para revertir la situación. Pero no piensen ustedes en Alcalá Zamora, es que el propio conde de Romanones, no hay persona más monárquico y cortesano que el conde de Romanones, tampoco entendió aquella dictadura con rey como le catalogara Santos Juliá. Por cierto que con este tema he tenido alguna trifulca con el historiador Roberto Villa, un historiador muy conservador, muy de derechas, excesivamente sectario, tirando hacia la derecha, diría yo, discípulo de Payne, por cierto, que en septiembre publicó un libro titulado 1923, en el que sostiene que Alfonso XIII no tuvo ni arte ni parte en el pronunciamiento militar. El pobre monarca se vio abocado a aceptar el golpe de Estado de Primo de Rivera como única solución. Le contesté, en una recensión que él publicaba en ABC, reproduciendo la siguiente frase de Niceto Alcalá Zamora: ¿quién imaginó el golpe de Estado? Mis recuerdos de la época que le precedió, iluminados por los sucesos posteriores, me convencen de que fue el monarca quien concibió y acarició el plan, contando siempre con utilizar el ejército, su debilidad y su temor, pero sin pensar en Primo de Rivera como caudillo, hasta que las circunstancias lo señalaron como elemento indispensable por su mando sobre la inquieta guarnición de Barcelona. Bueno, cuando le contesté esto a este hombre, me dice, claro, si utilizas fuentes como es la propia palabra de Alcalá Zamora, bueno, ¿y qué fuentes está utilizando usted? Pues las fuentes del rey Alfonso XIII, donde dice que es víctima cuando ya está en el exilio y cuando ya ha perdido toda credibilidad. Bueno, sea como fuere, tras el golpe de Estado, la primera opción que tuvieron los políticos monárquicos, aquellos que no comulgaban con la dictadura,
fue la de hacer recapacitar al monarca. Hago un inciso, aquella dictadura fue alabada y aplaudida por 3/4 de España. ¿Por qué? La situación en España era muy complicada, un trienio bolchevique complicadísimo, asesinatos en las calles, una dificultad, no era una España segura ni cómoda. Por tanto, cuando llega Primo de Rivera, todo el mundo es feliz. ¿Cuál es el problema de Primo de Rivera? Que él dice que va a estar 90 días, ¿no?, para poner un poquito de orden en el país y luego devolver otra vez la garantía constitucional al país. Y en lugar de 90 días acaba estando 7 años y porque al final se cae con todo el equipo, ¿no? Ese es el problema y por eso los monárquicos en un primer momento no dicen nada, pero pasados 3 meses empiezan ya a cuestionarse, este hombre no se irá a quedar más tiempo del preciso, ¿verdad? Por tanto, primera opción, hacer recapacitar al monarca. Aquí entran Melquiades Álvarez, entran Romanones, hablan con Alfonso XIII, pero no vas a restaurar la Constitución. Alfonso XIII se da mus. Segunda opción, como la postura de Alfonso XIII es inmovilista, la decisión fue la de mantener la monarquía, pero apartamos del trono a Alfonso XIII. Fue la postura de los denominados constitucionalistas. Decían, vamos a seguir con monarquía, pero Alfonso XIII es parte del problema, ¿no? Ante la imposibilidad también de llevar a cabo esta segunda opción, la tercera y última fue la de poner en marcha un proceso para el cambio de régimen, entendiendo la República como la única solución viable. El papel de Alcalá Zamora durante este proceso de cuestionamiento de la dictadura fue de menos a más. Siempre, durante este proceso, bajo la batuta de los veteranos José Sánchez Guerra y Miguel Villanueva, conservador el primero y liberal el segundo, y ambos exministros de la monarquía alfonsina, incluso Sánchez Guerra, presidente del Consejo de Ministros en 1922. Estos eran los jefes que están empezando a conspirar en contra de la República. Son monárquicos, que están a favor de la Constitución del 76. Y son los que empiezan, no hablan de República, pero sí hablan ya de esto no está funcionando. Así pues, ya les doy un primer apunte importante, que es además uno de los elementos clave tratados en este libro. ¿Quiénes están conspirando para acabar con la monarquía? Pues son monárquicos constitucionalistas que buscan la dimisión de Primo de Rivera y que lo que quieren es el final de la dictadura. El movimiento republicano es prácticamente inexistente en ese momento. A la izquierda revolucionaria ni se la ve ni se la espera. Y el Partido Socialista, con Largo Caballero al frente, era paradójicamente, y por extraño que pueda parecer, uno de los apoyos de Primo de Rivera. Esta es una de las cuestiones que al Partido Socialista siempre le ha costado entender, ¿no?, esa postura de apoyo a Primo de Rivera durante una dictadura. Pero continuemos. En enero de 1930, el rey Alfonso XIII sacrifica a su peón, al general Primo de Rivera. Lo hace con la intención de evitar su propia caída. Sabía que las cosas iban de mal en peor. Y la solución de compromiso que adopta es recurrir al general Berenguer, a quien le pide al general Berenguer hacer un viaje en el tiempo hasta 1923, que convoque elecciones, que siga el modelo de la Constitución de 1876 y que haga borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, demasiado tarde. Estamos en 1930, el golpe de Estado fue en el 23. Han pasado muchas cosas y a Alfonso XIII ya no se le perdona absolutamente nada. No se iban a olvidar de la noche a la mañana 6 años de dictadura en los que parte fundamental del problema había sido el propio monarca. Aquí es cuando llega el momento de Alcalá Zamora. Es cuando en el famoso discurso del Teatro Apolo de Valencia, el 13 de abril de 1930, decide dar un decisivo paso adelante, proclamando la necesidad de una república, atención, una república de orden, burguesa y centrada, construida con el aporte de todas las fuerzas políticas, porque entiende que es la única alternativa para la vuelta a la senda constitucional. Aquí no habla de una república del proletariado, no habla de una república socialista. Esto todavía no existe. Estamos hablando de una etapa anterior, cuando Alcalá Zamora se está erigiendo en la cabeza visible de un movimiento revolucionario que busca una república centrada, burguesa y de orden. Días antes, Sánchez Guerra y Melquiades Álvarez habían hecho intervenciones parecidas en algunos foros similares, pero no llegaron a cruzar esa línea que separaba la monarquía de la república. Alcalá Zamora es valiente.
Alcalá Zamora sí que da ese paso en un momento que había que atreverse a hacerlo. En este momento es cuando le situamos como cabeza visible del movimiento revolucionario, y ahora sí que ya se pone por delante de Villanueva y de Sánchez Guerra. El que sí había transitado en el mes de febrero hacia la solución republicana era el conservador Miguel Maura, el hijo de don Antonio. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Miguel Maura, que fue incluso a explicárselo al rey Alfonso XIII en audiencia privada. Le conocía de toda la vida, desde que eran niños. Imagínense, la amistad de Maura padre con Alfonso XIII era muy estrecha. Y cuando va a visitar al rey, va a decirle que me he hecho republicano. Y el rey lo que le dice, pero estás loco, ¿qué te ha pasado? Lo siento, que me he hecho republicano y que me voy, hasta luego. Y allí se va Miguel Maura, un tipo muy particular. Pues la realidad es que Miguel Maura, en cuanto ve el paso que da Alcalá Zamora, identifica a esa figura de prestigio que el movimiento revolucionario necesita. Porque si no, tratar de hacer un movimiento tan complejo, sin personajes importantes, aglutinadores, hubiese sido conducir a aquel movimiento al desastre, no hubiese pasado nada. Hubiese sido un pronunciamiento más, como los del siglo XIX, no hubiera acabado en nada. Y seguiría el rey Alfonso XIII y después no hubiera habido lo que conocemos como Segunda República. Como dice Javier Tussell, uno de nuestros grandes historiadores, solo hubo dos personajes políticos que, habiendo ocupado puestos de importancia, acabaron traspasando la linde entre monarquía y república en aquel primer semestre de 1930, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora. El famoso Pacto de San Sebastián, aquel que en cierto modo rememoraba el otro de Ostende que acabó con Isabel II, fue convocado por ambos tras haber fundado el partido, atención, Derecha Liberal Republicana, en el verano de 1930. Estos dos personajes son los que convocan el Pacto de San Sebastián. Es verdad que concurren algunos grupos que ya son republicanos, llega Azaña, llegan varios, pero ¿saben ustedes por qué el protagonismo recae en estos dos? Simplemente porque tiene lugar en San Sebastián y Miguel Maura tiene una casa en Fuenterrabía donde veranea. Entonces lo que hace es, bueno, durante el verano vamos a juntarnos los que estamos a favor de este movimiento y vamos a ver cómo derrocamos a la figura de Alfonso XIII. Así pues, ¿quién impulsó la llegada de la República en abril de 1931? Dos personajes monárquicos desencantados con la figura de Alfonso XIII. Dos personajes que entendieron que aquel era el único camino de retorno a las libertades constitucionales, rompiendo con el lastre del pasado. ¿Dónde estaba entonces el laureado Manuel Azaña, para tantos considerado el padre de la República? Pues desde 1926, impulsando la plataforma Alianza Republicana, es cierto, dando sus discursos en el Ateneo en Madrid, es cierto, tratando de aglutinar una izquierda burguesa, pero siempre de puntillas y sin asumir el menor riesgo. Saben ustedes que Azaña era un poco cobardica, lo reconoce él mismo. Acudió al Pacto de San Sebastián y participó en las reuniones del Comité Revolucionario hasta que tuvo lugar la fallida sublevación de Jaca en el mes de diciembre de 1930. Aquella insurrección militar debía de haberse unido a una huelga general revolucionaria y que hubiese escenificado el punto de partida de la República. Aquello fracasa. Varios miembros del Comité Revolucionario fueron encarcelados, entre ellos Maura y Alcalá Zamora, en la cárcel Modelo de Madrid, donde hoy estaría el Ministerio del Aire en Moncloa. Ahí estaba la cárcel donde estuvieron algunos miembros del Comité Revolucionario, los que se dejaron coger, porque aquí nadie se escapó si no quería, y tanto Alcalá Zamora como Miguel Maura, con una tranquilidad pasmosa, se dejan detener para ir a la cárcel. Manuel Azaña, durante esta temporada, se escondió en una habitación de la casa de su cuñado Cipriano Rivas Cherif, haciendo correr el rumor de que estaba fuera de España. Durante aquellos meses en la cárcel Modelo de Madrid, los singulares presos, cuya fama crecía sin parar, fueron definiendo la estrategia a seguir para lograr su propósito de traer a España una república. ¿Y Azaña? Pues como dice Alcalá Galve, el gran héroe de la República no sufrió por ella dolores de parto. Volvió a reaparecer 5 meses después,
cuando Miguel Maura se personó en casa de Rivas Sheriff el mismo 14 de abril de 1931 para asegurarle que podía salir de su escondite, que no corría peligro, que era seguro. Con todo y con eso, cuando se están dirigiendo en coche al Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol de Madrid, Azaña no para de decir que nos vamos a meter en un lío, que aquí nos van a linchar, que vamos a tener un problema. Es decir, personaje que luego cobrará una importancia capital en la Segunda República. Todos ustedes saben lo que ha supuesto Manuel Azaña, ¿no? Y sobre el Partido Socialista, cuyo papel en el primer bienio republicano fue tan determinante. Bueno, pues cabe decir que tampoco estuvo presente en el Pacto de San Sebastián. Allí estuvieron a título personal Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. No sería hasta el mes de octubre cuando el partido, viendo acabada la dictadura que había apoyado durante varios años, decidiera sumarse al proyecto republicano. Conclusión. En contra de lo que alguno pudiera creer, la República llegó a España el 14 de abril de 1931 impulsada por conservadores monárquicos y no a lomos de una izquierda radical y sectaria, que haría acto de aparición poco después a mesa puesta, cambiando entonces sí el modelo de república de orden, burguesa y centrada que aquellos dos ingenuos quisieron poner en marcha. No pierdan de vista que el libro lleva por título Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la república. ¿No es cierto que decir república en España parece sinónimo de izquierdas? Pues fíjense ustedes cómo se gesta aquella república. Y el nombre del partido de Maura y Alcalá Zamora, derecha liberal republicana. Bueno, siendo fieles a la verdad, a Alcalá Zamora el nombre de derecha le rechina un poquito. Sabe que no es el mejor nombre para el partido, pero como Maura se empeña, y Maura tenía mucho carácter, accede. Después, cuando se separen, después de las primeras elecciones, cada uno ya tirará por su camino, ¿no? Pues aunque parezca raro, en España se puede ser republicano y de derechas o monárquico y de izquierdas, ¿eh? Parece que los estereotipos pues se pueden de alguna forma romper. En todo caso, y a pesar de haber sido el impulso y cabeza visible del Comité Revolucionario, no lo iba a tener fácil don Niceto cuando el 14 de abril del 31 se proclamó la Segunda República. ¿Por qué? Porque media España está en estado de shock tras unas municipales en que el Comité Revolucionario decidió que serían plebiscitarias a favor de una república. No fue capaz de reaccionar esa media España para concurrir a las primeras elecciones generales en junio. Recuerden la frase del almirante Aznar Cabañas al salir del Consejo de Ministros el 13 de abril y ser preguntado por un periodista. ¿Habrá crisis? Refiriéndose a lo que acaba de suceder en las elecciones. Y responde que sí habrá crisis. ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano, ¿no? El resultado de las generales, que tienen lugar poco después en el mes de junio, arrojó una incontestable mayoría absoluta de la coalición republicano-socialista. Aquí el PSOE ya está en plenitud, logra casi el 25% de los escaños y además, al no existir contrapeso posible, aparece un Parlamento que está a disposición de esta coalición republicano-socialista que va a ser la encargada de elaborar una nueva constitución para esta nueva etapa. Aquella Carta Magna ya nos podemos imaginar que fue progresista y anticlerical. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y desde luego no representaba a la sociedad del momento. De hecho, saben ustedes que fue una constitución que jamás llegó a ser refrendada por los españoles. Y aquí empezó el calvario de Alcalá Zamora. En sus memorias se lamenta amargamente de la ausencia de las derechas católicas en aquellas Cortes Constituyentes, ya que dejaron sin contrapeso a una izquierda revolucionaria y anticlerical. Su república de orden, centrada y burguesa, construida con el aporte de todos, se escoraba peligrosamente hacia la izquierda, excluyendo a la mitad de la realidad social española. Pero la primera piedra de toque, primer aviso a navegantes de una fractura social que ya estaba presente, había llegado un poquito antes de las generales, en los episodios conocidos como la quema de conventos de mayo de 1931. Recuerda don Niceto en su libro Memorias, las segundas memorias, que aquellos terribles sucesos que acabaron con un balance de más de 100 edificios religiosos destruidos en toda España hicieron un daño irreparable a la Segunda República. Dice textualmente: le crearon enemigos que no tenía.
quebrantaron la solidez compacta de su asiento, mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado, motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de los que, como Holanda, tras haber execrado nuestra intolerancia antiprotestante, se escandalizaban ahora de la anticatólica. La grieta entre las dos Españas se ensancharía en el debate constitucional con la aprobación de los artículos 26 y 27. Como dijo Azaña en la tribuna de oradores, la República ha rasgado los telones de la antigua España oficial monárquica y, en virtud del cambio operado, España ha dejado de ser católica. Alcalá Zamora había tratado por todos los medios de rebajar la carga anticlerical de aquel articulado, que incluía la disolución de ciertas órdenes religiosas, la nacionalización de sus bienes y algo que a él le preocupaba por encima de casi todo, y es la prohibición de ejercer la enseñanza, ¿no? En un discurso en las Cortes puso de manifiesto, con una cuidada argumentación, tal y como le gustaba hacer a él, incongruencias tales como la prohibición de las procesiones de Semana Santa por tratarse de manifestaciones externas de religiosidad. Les recuerdo que Alcalá Zamora era devoto cofrade de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna. Para un católico militante como Alcalá Zamora, aquel fue un punto de inflexión que acabó con su dimisión como presidente del gobierno provisional. En todo caso, el momento más difícil para don Niceto en la cuestión religiosa llegaría un poquito después, cuando se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en el año 1933, donde, bueno, como explica Santos Juliá, supuso el golpe de gracia a las relaciones entre Azaña y Alcalá Zamora. Nunca se gustaron mucho el uno y el otro, tuvieron que lidiar en aquella Segunda República con muchos temas, pero en aquel momento, digamos que la ruptura fue inapelable. El entonces presidente de la República llegó a plantearse la disolución de las Cortes para detener la aprobación de la citada ley. Cambiamos un poquito el tercio para hablar de la cuestión catalana y el pensamiento político de Alcalá Zamora, porque además, como está tan de moda en estos días que corren, el pensamiento de Alcalá Zamora sobre la cuestión catalana iría variando a lo largo de su dilatada carrera política. Durante la Segunda República vamos a ver cómo se va a mostrar mucho más proclive a entender la cuestión catalana por un motivo muy concreto. Él, como diputado del Partido Liberal, se mostró muy beligerante en 1906 con la Ley de Administración Local. Es una ley de Antonio Maura que no llega a salir adelante, y en 1909 con la Ley de Mancomunidades Provinciales de Canalejas, de su propio partido. Bueno, aquí es cuando protagoniza la famosa crisis de la zancadilla. Se llamó así porque le puso la zancadilla a Canalejas, que era su jefe de filas en el Partido Liberal. Hizo una intervención en el Congreso donde, bueno, torpedeó la iniciativa de Canalejas, ¿no? Don Niceto no estaba en contra de ciertas transferencias locales de carácter administrativo, sino de que se creasen peligrosas entidades supranacionales que pudieran acabar poniendo en peligro esa vertebración del Estado. Alcalá Zamora era unitarista, que no centralista, y contrario, desde luego, al concepto de federalismo. Ya se empeñó durante la redacción de la Constitución del 31 en que no apareciera la palabra federal porque le tenía pavor a ese concepto. Una frase que define bien su pensamiento político en esta cuestión es la recogida en su libro Régimen Político de Conveniencia, escrito ya en el exilio, y que dice lo siguiente, ¿no? Una frase que me encanta, muy bonita. Por sentirme tan andaluz, me siento ante todo español, y como dentro de lo español soy cordobés, prefiero al caos de las taifas el esplendor del califato. Bueno, es una forma muy bonita de expresar que una nación fuerte, centralizada, pues es centralizada, ya digo, más bien unitaria, ¿no? Con transferencias, pero bien delimitadas. Todavía en 1918 volvería a convertirse en firme defensor de la unidad política de España, en contra de las propuestas de autonomía política, miren ustedes por dónde, de la campaña autonomista catalana que protagoniza la Lliga Regionalista de Cambó. La Lliga Regionalista podríamos considerar que es el antecedente de nuestra convergencia republicana, ahora
Junts per Catalunya, que ya no sé si tiene algo que ver con lo anterior, ¿no? Parece que desde el punto de vista de hilo conductor sí, pero ideológicamente no. Bueno, pues en aquel momento tiene una discusión también preciosa en el Congreso con Cambó, que es el líder de la Lliga Regionalista, al que le dice: no se puede ser a la vez Bolívar de Cataluña y Bismarck de España. Es decir, tú no puedes estar intentando construir España, ¿no?, y a la vez estar tirando de la cuerda para conseguir que Cataluña logre una autonomía que podía llegar a ser entonces peligrosa. Lo cierto es que aquella formación política recuerda la convergencia de Jordi Pujol tras la transición, con esa habilidad que le hemos visto siempre de nadar y guardar la ropa, jugando un papel decisivo en la política nacional, con su apoyo a gobiernos tanto de izquierdas como de derechos, y al mismo tiempo sin parar de ganar para Cataluña contrapartidas constantes, ¿no? Convergencia y unión, ¿se acuerdan? Pues eso también es historia. ¿Qué ha pasado con la burguesía catalana en nuestros días? Transformada en otro partido casi más de izquierdas y radical que la Esquerra. Bueno, eso sería motivo de otro interesante debate fuera de esta presentación, ¿verdad? En 1930, Alcalá Zamora suaviza su postura con Cataluña cuando se da cuenta de que el triunfo de la República dependía del apoyo catalán, tal y como puede constatar perfectamente en el Pacto de San Sebastián. Como dice Alcalá Galve, durante su mandato republicano fue uno de los que mejor entendieron el Estatuto catalán, del cual fue, con las naturales reservas, uno de sus máximos patrocinadores. Estatuto catalán, no independentismo, no estamos hablando de conceptos que ahora nos son más familiares. Estamos hablando de un Estatuto catalán, de ciertas transferencias a las que trata de poner también coto, porque saben ustedes que en la Segunda República el catalanismo político también intenta salirse del mapa trazado, y la Constitución del 31 marcará unos límites para que no se pueda expandir. Pasará algo similar a lo que sucedió cuando se crea un nuevo estatuto en Cataluña, que Zapatero promete, si se acuerdan ustedes, que se aprobará en Madrid, y cuando llega a Madrid ese estatuto se recorta, ¿de acuerdo?, porque es elaborado en Cataluña. Algo similar ocurre en este momento. Se elabora un estatuto en Cataluña y cuando llega a Madrid se tiene que recortar porque tampoco cabe en la Constitución. Constitución que se ha encargado Alcalá Zamora de que no se extralimite, ¿no?, de esos límites. Don Niceto supo neutralizar con diplomacia el órdago de Francesc Macià el 14 de abril de 1931, cuando proclamó, se acordarán ustedes, el Estado catalán como parte de una confederación de repúblicas ibéricas. Ahí Alcalá Zamora manejó muy fácilmente a Macià porque lo conocía desde hace mucho tiempo, tenía buena amistad con él, todo lo arreglaban con una buena conversación telefónica. Por eso cuando fallece Macià, Alcalá Zamora lo siente muchísimo, porque es un personaje con el que él sabía que podía engarzar la cuestión catalana. Cuando aparece Companys, Alcalá Zamora se echa las manos a la cabeza, porque dice: con este ya no voy a poder hablar de la misma forma que hacía con Macià, ¿no? Es cierto que luego en 1934, el famoso 5 de octubre, cuando tiene lugar la revolución en Asturias, Companys aprovecha para proclamar el Estado catalán en la República Federal Española. Bueno, en esta segunda ocasión la reacción de Alcalá Zamora es muy taimada, probablemente porque lo que está sucediendo en el norte de España es bastante más grave que lo que había pasado en Cataluña, siendo lo de Cataluña también un contexto político complicado. Saben ustedes que acabaron procesados todos los miembros de la Generalitat, encarcelados y, por cierto, amnistiados unos años después, cuando llega el Frente Popular al poder en 1936. ¿Cómo es la historia, no?, para enseñarnos algunas cosas que se repiten. Siempre les cuento a mis alumnos que es un error terrorífico tratar de comparar hechos históricos. Las sociedades son diferentes, no se pueden extrapolar, pero no me digan ustedes que algunas similitudes y algunos elementos sí tienen un especial interés, porque la España, al fin y al cabo, acaba siendo la misma, ¿no? Voy ya terminando, porque les tengo que dejar que se lean el libro, si no... El libro tiene cosas muchísimo más interesantes. Lo que estoy contando apenas tiene importancia. Niceto Alcalá Zamora cometió sin duda errores durante los 5 años que estuvo al frente de la Segunda República. En determinados momentos le faltó mayor capacidad de respuesta, como el de la quema de conventos de mayo del 31, aunque lo que parece fuera de toda duda es su postura siempre en defensa de la Iglesia en un contexto social y político realmente complicado. Quiso mantenerse
entre la izquierda sectaria y radical triunfadora de abril del 31 y la derecha beligerante y revanchista que hace acto de presencia de la mano de la CEDA en el segundo bienio. Sus intromisiones constantes, su excesiva retórica y su orgulloso personalismo acabaron agotando a unos y a otros. El jefe de Estado fue consistente al rechazar, por ejemplo, la solicitud de la izquierda moderada y del PSOE de anular los resultados de las elecciones de 1933. Le pidieron varias veces anular esos resultados, le pidieron casi dar un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Y él se mantiene firme. Sus convicciones democráticas están por encima de todo. Y aquellas elecciones que gana la CEDA serán una consecuencia directa de la insurrección de octubre de 1934. Al mismo tiempo, él utiliza las prerrogativas que le concede la Constitución para retirar caprichosamente la confianza al gobierno radical durante el segundo bienio. Si hay que hacer un balance de las preferencias políticas de don Niceto, entendiendo su papel moderador como jefe del Estado, hay que resaltar que siempre fue más permisivo con las izquierdas que con las derechas. Esto es un hecho. Se resistió con uñas y dientes, por ejemplo, a conceder la amnistía a los condenados por la Sanjurjada de 1932 y, sin embargo, se mostró favorable desde un primer momento a conceder los indultos en 1934 tras la Revolución de Octubre. En todo caso, tanto en una como en otra situación, él siempre estuvo muy preocupado por evitar condenas a muerte. Sabía que eso era un grave perjuicio para la República, se crearían mártires de un lado o de otro, y en ese sentido tenía la cabeza también bastante bien amueblada. A pesar de la victoria de la CEDA, algo ha comentado también Paco en este sentido, en las nuevas elecciones generales don Niceto se resiste a entregarle el gobierno al líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Incluso después de la caída de Lerroux, llega a componer ejecutivos de cartón piedra con Semper, Chapaprieta, Portela, antes de darle la batuta a Gil Robles. Este es, seguramente, la clave del reproche histórico de las derechas a Alcalá Zamora. Pero vamos a matizarlo también. Gil Robles, que no le dé la batuta en las primeras elecciones, tampoco le importa. Gil Robles no se siente preparado, acaba de llegar. Es cierto que la CEDA no reconoce públicamente una adhesión a la República. Bueno, lo entiende, el propio Gil Robles en sus memorias es consciente de la situación y no le parece mal. Lo que sucede es que van pasando los acontecimientos y llega un momento en que ya le toca el turno, y cuando le toca el turno Alcalá Zamora no se atreve. No se atreve quizá no por Gil Robles, no se atreve porque considera que en la CEDA hay una facción que es de corte fascista, que se puede aproximar, ¿no?, a ese fascismo de entreguerras que está precisamente muy latente en aquella Europa, y le da miedo. Le da miedo que, de alguna forma vuelva a producirse algún extremismo por parte de la derecha. Por alguna extraña razón, Alcalá Zamora siempre contemporizó con unas izquierdas que, tras ganar las elecciones del 36, tenían clara la estrategia de su destitución y dejó de lado a las derechas por el miedo a que parte de aquella CEDA estuviera contaminada por aquel fascismo de entreguerras. Es también muy curioso, cuando le destituye el Frente Popular, está a su favor y por lo menos se abstiene, y no está a favor de la destitución el propio Gil Robles. Es decir, estamos hablando de ciertas contradicciones. Esto lo verá muy claramente ya Alcalá Zamora en el exilio. Se dará cuenta de todo lo que ha sucedido, escribirá buenísimos artículos, escribirá sus memorias donde queda bien claro esa postura. Es verdad que durante la Segunda República no es que tuviera mala suerte ni tuviera una mala intención, es que le vino dado un tsunami absolutamente imposible de manejar, ¿no? Pasados 5 años de aquella república, el régimen estaba acabado. El 7 de abril, Azaña y Prieto ejecutaron con precisión el plan para la destitución del presidente de la República, retorcieron el artículo 81 de la Constitución, cualquier jurista explica perfectamente cómo lo hicieron y de qué manera más torticera, y provocaron el final de la Segunda República. Desde ese momento, aquel régimen nacido el 14 de abril se deslizó hacia el desastre. Como dijo el propio Azaña, nuevo jefe de Estado, en una carta a su cuñado: ahora vamos cuesta abajo por la anarquía presente en las provincias, por las brutalidades de unos y de otros, por la incapacidad de las autoridades y por los disparates del Frente Popular. Ahora lo dice Azaña como jefe del Estado, como presidente de la República. Hace 5 minutos es el presidente del gobierno, de ese Frente Popular que le ha upado a él. No sé, en esta fecha, dice Azaña, cómo vamos a dominar esto.
El final de todo aquello ya lo conocemos. Cuando estalló la Guerra Civil Española, el 17 de julio de 1936, por cierto, Alcalá Zamora estaba con su familia fuera de España, en un viaje por el norte de Europa. Ya nunca regresaría a su país. Primero vivió en Francia y tras la ocupación alemana hubo de trasladarse a Argentina, realizando un penoso y largo viaje de 441 días de duración, que también relata perfectamente en uno de sus libros. Alcalá Zamora no sale de España en vísperas de la Guerra Civil oliéndose a algo y huyendo y con un maletín lleno de dinero. Alcalá Zamora sale sin un duro, con una mano delante y otra detrás, sin prever que iba a estallar la Guerra Civil. Malvive en Buenos Aires los últimos años de su vida, negándose a recibir ayuda de la República en el exilio. No quiere depender de la República, no quiere deberle nada a esa República. Y escribiendo artículos para distintas revistas y diarios por los que cobra un cierto dinero que le ayuda a malvivir. Alcalá Zamora en esos años duerme en el sofá del salón de un pequeño apartamento en la Avenida de las Heras, para dejar a sus 2 hijas un dormitorio a cada una, sus hijas, las que siempre estuvieron a su lado y las que le cuidaron hasta el día de su muerte. Entre los papeles que se hallaron a la muerte de don Niceto en Buenos Aires se encuentra un interesante pensamiento redactado seguramente después de 1939, incluido por su hijo Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en el prólogo sobre los defectos de la Constitución en su edición de 1981, en el que reconoce en cierta forma aquellos errores cometidos entre los años 1931 y 1936. Ese epitafio dice de alguna forma: la República vencedora el 12 de abril y proclamada el 14 fue la República de todos los españoles. Olvidarlo la perdió y recordarlo la salvará. Niceto Alcalá Zamora acabó regresando a España en el año 1979, evidentemente cuando había fallecido hacía ya muchos años, y cuando la transición decidió restañar las heridas del pasado y a propuesta del senador Justino de Azcárate se aprobó en 1977 la repatriación de los restos de Alfonso XIII, de Niceto Alcalá Zamora y de Manuel Azaña. El primer monumento conmemorativo no le sería dedicado hasta entonces en su Priego natal. Con la publicación póstuma de Memorias, las segundas Memorias en 1977, empezó a cambiar la perspectiva de la historiografía de posguerra que se había construido de este personaje alejado, de este estereotipo anodino que se había un poquito construido. Los restos de Alcalá Zamora fueron trasladados desde Buenos Aires al cementerio de la Almudena de Madrid, donde fueron enterrados en una discreta ceremonia, sin honores de jefe de Estado, tal y como estipularon la discreción, no los honores de jefe de Estado que le hubieran correspondido. Simplemente no se consideró importante o se consideró que mejor en un segundo plano, ¿no? Ya llegaba el rey Alfonso XIII para ser enterrado en el Escorial y por tanto a él sí los honores y Alcalá Zamora no, puesto que la República había sido lo que había sido en aquel momento. Pues queridos amigos, en esta tarde simplemente les he esbozado algunos detalles y cuestiones presentes en este libro. Libro de más de 600 páginas, tengan paciencia, se lee bien, yo creo. Busca ser una obra fundamental, completa, exhaustiva sobre el personaje. Yo espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado investigando y escribiendo estos años. Me encantará que me escriban y me cuenten qué les ha parecido, lo bueno, lo malo. Niceto Alcalá Zamora, además de nuestro paisano, es un personaje tan fascinante como imprescindible para entender la historia de España reciente. Yo espero que este libro ayude a conocerlo un poquito mejor. Y con esto acabo. Ha sido un auténtico placer, una gozada estar aquí hoy con todos ustedes, pasar este ratito en mi priego, el priego de mis amores, con familia, con amigos, y pues presentar este libro en compañía tan ilustre y tan buena como la que tengo hoy aquí. Así que por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, muchísimas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta? Pues le di el paso a Juan Ramón, alcalde de Priego, para que clausure esta jornada.
Disfrutado hoy. Muy buenas noches, preguenses. En primer lugar quería saludar a Javier, al protagonista de esta noche, junto, por supuesto, en este segundo, pero siempre primer plano, a don Niceto, que también es protagonista hoy. Agradecer a la vicepresidenta del patronato por haber estado cubriendo mi retraso. Hoy era un día que había muchísimas cosas en pliego y digo, veremos a ver si una obra tan importante como esta tenemos un fracaso de público. Y todo lo contrario, hoy, una vez más, todos aquellos nicetistas, a la gente que sigue a la actividad del patronato y a aquellas personas que en general son seguidores de nuestras actividades culturales, habéis querido llenar este salón, y creo que de los actos que hemos celebrado en el 30 aniversario de nuestro patronato es quizás en el que más público tenemos. Si no me corrige Paco, creo que es la última actividad de este 30 aniversario, es un broche de oro el que ponemos con este documento, con este libro que nos ha traído Javier, y creo que es un broche de oro digno de lo que celebramos, que es este 30 aniversario. Una tesis doctoral es algo más que un título académico. Es algo parecido a tener un hijo, pero con la voluntad de poder hacerlo a través de la investigación, de dedicarle horas y de conseguir plasmar en un documento aquello por lo cual has decidido invertir más de 5 años de tu vida. Así que yo creo que hoy, Javier, estoy seguro que lo tenías marcado en tu calendario. El día que se defiende la tesis es un día importante. El día que finalmente lo ves impreso y lo ves terminado y lo tienes en mano, otro día importante, pero estoy seguro que también era un día importante el día que viniera aquí ante tus paisanos, en la casa natal de don Niceto, para poder defenderlo delante de tu público, y te puedo asegurar que para nosotros también ha sido una auténtica gozada. Que tengo la sensación, cada vez que oímos alguna actividad que se celebra en este patronato, tengo la sensación que la figura de don Niceto era un edificio que entre uno y otro, aunque queda muy claro quiénes fueron, fue derrumbado, y durante muchos años se mantuvo en esos escombros que grandes instituciones patrimoniales se mantienen durante décadas. Entre todos, con la capitanía del pueblo de Priego, pero también con la capitanía de este patronato, se está volviendo a construir el edificio de la enorme figura de don Niceto Alcalá Zamora. Creo que hoy, y no lo digo por el tamaño del libro, ponemos un ladrillo muy grande para reconstruir esa figura, y que la enorme personalidad, el enorme personaje tan variado, tan polifacético, tan de actualidad, porque es la realidad, y es que tantos pensamientos que hoy se han dicho y que han sido expuestos por Javier son homologables al pleno siglo XXI de este año 2023, y muchos de ellos ojalá estuvieran en nuestros dirigentes políticos. Creo que con esta obra tú culminas una etapa y consigues sumar a este patronato, a este objetivo que todos tenemos de poner en valor la figura de Niceto Alcalá Zamora, consigues dar un paso hacia adelante. Así que enhorabuena por este gran trabajo. Como decía, culminamos este 30 aniversario del patronato Niceto Alcalá Zamora, pero que nadie se relaje, porque el año que viene se cumple el 75 aniversario de su muerte, y ya estamos preparando una importante agenda de actividades en las cuales tendremos no solamente el foco puesto en todo lo que habitualmente hacemos en un año del patronato, que es la presentación de libros, la generación de documentación, la celebración de congresos, sino también queremos hacer un empeño importante en poder seguir dando difusión a la figura política de don Niceto, y para ello intentaremos contactar con las altas esferas políticas de nuestra comunidad autónoma para que puedan dar voz e imagen a la figura de don Niceto. Así que clausuramos este 30 aniversario. Finalizamos este acto con la enorme agradecimiento y felicitación por esta obra. Yo he de decir que todavía no he tenido tiempo para leerla, pero me la aplazo para ese momento en el que la vida sea un poco más benévola conmigo y pueda tener un huequecito, porque estas 600 páginas estoy seguro de que me seguirán, al igual que muchos de los aquí presentes, me seguirán enamorando del personaje, de su actualidad y de su pensamiento. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches. El otro día lo vi en mi despacho, el libro, ¿me lo acercaste tú o fue algún familiar?